¿No hay nadie más? No, ya están entrando, ya están entrando. Mm. Lo que pasa, viste, que esto tarda su tiempito. Yo porque tengo todo abierto ya estoy hecha una experta y digo, ¡tic! Ya está. Cuando termine el año voy a ser experta en todo esto. Ya cada día, viste, Sí, le voy agarrando más la mano. ¿cómo habrá sido toda la adaptación del año pasado? No De saben, los el procesos. año pasado vivía tutorial puro. Todo el día Claro, tutoriales. claro, nosotros entramos y prendemos el micrófono nomás y ya está. Claro, pero para nosotros fue todo un cambio. Yo estaba acostumbrada a trabajar en plataformas porque hace muchos años que trabajo en plataformas, pero con Zoom jamás había trabajado. Y lo descubrí así, me gustó. Igual no sé si nosotros que estamos acostumbrados a siempre usar aplicaciones nuevas, pero para mí fue bastante intuitivo usarlo. Como que Es fue. intuitivo, sí, por suerte es intuitivo. También he usado Meet, a veces uso Meet, me gusta porque no se corta, pero no tiene tan lindo pizarrón como tiene Zoom. Y Conference, que dicen que es precioso, pero nunca lo he podido usar porque se No, corta, no me puedo... No, Conference Conference es horrible. comparado con Zoom, Conference, ¿Es no sé. horrible? Sí, bueno, Sí, sí, menos sí. mal porque me sentía frustrada por no poder usar Conference. Yo le Además, doy un 3 de 10. cuando Además, en este pido... podés dividirnos y todos, ¿no? O sea, Vos podés sabés que a separarnos mí en no me grupos. permite dividirlos. Se ve que yo tengo alguna extensión o no me la deja aplicar o algo, porque no me aparece el icono para dividir. Ya entré en un tutorial y vi que a mí no me aparece. Y he Sí, intentado, qué Tendrás raro. que pagar. capaz que sí, pero No sé, porque hay el de gente que no física, paga y sin bueno, embargo se puede dividir grupos. Yo creo claro, que el de física no creo que haya pagado y él lo hace. él lo divide, sí, sí. A mí no me aparece ese icono. Mira que entré al tutorial de cómo hacerlo y no me aparece el icono en Zoom. Tampoco me dejó hacer la extensión por Google, que dicen que no se corta porque no me funcionó tampoco. Y me creé una Qué cuenta mal, porque eso está nueva. buenísimo. Me creé una cuenta nueva a ver si engañaba a Google y no lo pude engañar a Google. ¿Viste? A Google es imposible engañarlo. Él me tiene agarrada de todos lados, pero yo no lo puedo agarrar con nada a Google. ¿Compartir la pantalla? No. 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 Vamos a compartir la pantalla. No. Primero eso. Ah, ¿qué estoy haciendo? Acá. Vamos a la... Esta es la conversión de la grabación anterior. Bueno, vieron que me tomé el tiempo de hacerles una lista de todas las clases que tengo subidas al canal de YouTube. Sí, yo Sí, igual lo entro pasaste por a tu WhatsApp. canal y Porque algunas había muchísimo. pasado, pero yo después llegó un momento que me perdí cuántas había pasado y cuántas no. Llegó, bueno, mando uno con todas y bueno, el que ya vio alguna, la desecha. Pero lo que voy a tratar de hacer es cada vez que grabe una, subirla a ese documento y actualizarlo el documento. ¿Bien? Bueno, estábamos en las vesículas de transición. Las vesículas de transición tienen englobadas entonces ¿a quiénes? ¿A las Los proteínas? aminoácidos. A las proteínas, ya no son aminoácidos, son proteínas formadas en el ribosoma y a veces modificadas en el retículo. Si se acuerdan las funciones del retículo, nosotros dijimos que le podían agregar algunos grupos, por ejemplo, algún glúcido. Muchas proteínas son glicosiladas en el retículo endoplasmático rugoso, es decir, que se le agregan glúcidos, o también son rotas, son partidas y se fraccionan las proteínas producidas para ser empaquetadas luego por estas vesículas de transición y ser enviadas al aparato de Golgi. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuáles son las partes del aparato de Golgi? No, pero No. Ahí creo que habíamos quedado en la última clase, en el aparato de Golgi, ¿no? ¿No quedamos ahí? ¿Aquí? no. Lo único que recuerdo de la otra clase es que habías dicho que sí, creo que sí estamos dando para el Yoshi, pero habíamos dicho Habíamos visto el retículo que- endoplasmático liso, que eran como tubos, en vez de estos que son como cisternas planas, ¿sí? Y después habíamos llegado, creo que acá, no, estábamos ahí. estábamos acá, Estábamos en el liso. ahí en lo de ribosoma. Sí, bueno, no, yo había comentado que el Tórtola decía que el retículo No, endoplasmático, estábamos en el azul. en el azul estábamos, acá, No, en este, no, pará. Estábamos en el Goshi y vos estabas diciendo que
el libro, como que había algo que estaba mal en el libro, No, y ahí se cortó. lo que está mal es en el retículo endoplasmático rugoso que dice que fabrica fosfolípidos. Y Bueno, el entonces rugoso estábamos no acá. es el que fabrica, es el liso el que fabrica fosfolípidos. ¿Sí? Aquí tenemos las cisternas o sacos aplanados que forman al retículo endoplasmático rugoso, que se ven como líneas paralelas en la microfotografía del microscopio electrónico. La luz que hay entre esas dos membranas, o sea, el espacio que queda, que recibe el nombre de lumen. Las proteínas son fabricadas en estos puntitos negros, que son los ribosomas, atraviesan la membrana del retículo, o sea, del saco, y pasan a la luz, al espacio que hay entre las dos membranas del saco. Y como los sacos están intercomunicados, van pasando de una cisterna a la otra, hasta que finalmente terminan en estos sacos globosos, que son los que forman las vesículas de transición. Y se separan formando vesículas de transición. Aquí vemos varias vesículas de transición, y acá vemos un saco globoso formando una vesícula de transición. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen? Sí. Bueno, el Sí. retículo endoplasmático rugoso habíamos dicho que recibe las proteínas sintetizadas por los ribosomas, es como una síntesis de lo que acabamos de decir, que traslada las proteínas fabricadas por los ribosomas a otros organelos o a las membranas celulares, que también puede agregarle cosas a las proteínas y, por ejemplo, formar glucoproteínas, esas que vimos en la membrana, y que también es capaz de fabricar proteínas que luego van a ser secretadas al exterior, que no se necesitan dentro de la célula, sino que se necesitan en el exterior de la célula. Por ejemplo, una hormona, o una enzima, o alguna otra sustancia, que sea de origen proteico. Bien, el retículo endoplasmático liso es exactamente igual al rugoso, excepto que no tiene ribosomas y que los sacos no tienen forma aplanada, sino forma tubular. Y por eso se habla de los túbulos del retículo endoplasmático liso. También es un organelo de síntesis, ¿sí? Se encarga de, acá vemos los túbulos, ¿verdad?, cortados transversalmente y cortados longitudinalmente, ¿sí? Acá veríamos uno longitudinal y aquí uno transversal. Si pensamos en el dibujito, esto sería longitudinal y el agujerito sería transversal, ¿sí? En el interior de estos tubos es que se fabrican los fosfolípidos, el colesterol y otros lípidos, los esteroides, otros lípidos que se usan en las células, ¿sí? Por eso la función de este sería fabricar fosfolípidos, colesterol de las membranas, otros lípidos para otros destinos, como por ejemplo los esteroides que forman hormonas, la testosterona, los estrógenos, la progesterona, son lípidos esteroides, ¿sí? Y también tienen dos funciones en algunas células, como por ejemplo en las hepáticas, que participan de la destoxificación a partir de drogas que hayan sido ingeridas por el organismo, ¿sí? Por ejemplo, es aquí en un retículo endoplasmático liso, donde se degrada el alcohol ingerido y que pasó al hígado para deshacerse de él. ¿En dónde lo hace? Las células hepáticas destoxifican del alcohol a nivel del retículo endoplasmático liso. Y también en otras células especializadas, como las células musculares, el retículo endoplasmático liso tiene una función totalmente distinta a los retículos de otras células, que es guardar calcio, ¿sí? Es esta función que decíamos, que puede almacenar y liberar calcio. Eso, cuando veamos la contracción muscular, van a ver que el retículo endoplasmático liso de las células musculares recibe el nombre de retículo sarcoplasmático, y en vez de fabricar fosfolípidos y colesterol y todas esas cosas que hacen normalmente los retículos, lo que hace es reservar calcio, ¿sí? Bien. Ya sea de un retículo endoplasmático rugoso o de un retículo endoplasmático liso, las sustancias que fabrican, ¿verdad?, salen a través de vesículas de transición y llegan al aparato de Golgi, ¿sí? No entran por cualquier lugar, porque el aparato de Golgi adopta una posición dentro de la célula que es muy particular. Si ustedes se fijan, el aparato de Golgi también está formado por cisternas aplanadas, dispuestas como en forma paralela, pero ligeramente incurvadas.
no son como las del retículo, que son bien rectas. Estas, Claro, yo siempre pensaba que ese era el retículo endoplasmático liso. no, esta A forma la primera que la he visto. justamente es la que define al aparato de Golgi. Es muy parecido al retículo, pero las cisternas están colocadas de manera incurvada, ¿sí? Y en el extremo, como ustedes pueden ver, son como ensanchaditas. A medida que vamos avanzando en las cisternas, más ensanchaditas están, ¿sí? Y tienen una cara convexa que mira hacia los retículos y una cara cóncava que mira hacia el citosol y hacia la membrana celular. ¿Sí? Este polo de este organelo siempre está mirando hacia la membrana celular y este siempre hacia los retículos que están cerca del núcleo. Entonces la posición que adoptan, que es gracias al citoesqueleto que se la permite mantener, siempre es la misma. Esta cara convexa, que recibe el nombre de cara de entrada o cara cis, ¿sí? Que son las vesículas por donde ingresan. Acá viene una vesícula de transición, acá tienen otra. ¿Qué van a hacer ellas? Se van a fusionar y van a formar parte de la cara cis. O sea, van a fusionarse membrana con membrana e ingresan a la cara cis. El contenido de la cara cis pasa a otras vesículas, que son las vesículas intermedias, ¿sí? Estas de acá, cisternas intermedias, ¿sí? Y ahí, en esas cisternas intermedias, es que ese contenido que ingresó proveniente del retículo se modifica. ¿Sí? Si vinieron fosfolípidos, bueno, se los clasifica para un lado, si vino colesterol, se lo clasifica para el otro, si vino una proteína, capaz que la transforman en una lipoproteína, o la transforman en una glucoproteína, o le quitan un pedacito a la proteína porque no está totalmente formada, es decir, modifican, clasifican y después empaquetan las sustancias en vesículas. ¿Sí? Esas vesículas se liberan también por un fenómeno de vaginación de las membranas que generalmente ocurre en la parte ensanchada de esa membrana, en los extremos, que se van llenando del contenido y se van liberando, y esa cara de salida recibe el nombre de cara trans. Y las vesículas serían las vesículas del Golgi. Ahora, el Golgi no fabrica un solo tipo de vesículas, fabrica por lo menos 3 tipos diferentes de vesículas. ¿Sí? Este es el ejercicio que tenían en la evaluación, donde tenían que señalar las partes que se veían, y ustedes acá tienen el sistema de membranas que se genera en una célula entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. ¿Sí? Aquí tendrían las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, que las reconozco por la presencia de los ribosomas, ¿sí? Que son las únicas que lo tienen. Después tendría el retículo endoplasmático transicional, que es el que forma las vesículas de transición para liberar las sustancias en las vesículas de transferencia o de transición o de transporte, como más les guste llamarlas. Y después tendría la cara cis del Golgi, por donde ingresan. Esto se me quedó, el compartimento intermedio tendría que estar acá, no ahí. Acá y la cara cis, me quedaron invertidas. ¿Bien? ¿Se dieron cuenta? Que me quedaron invertidos los nombres. La cara de entrada es esta, y el compartimento intermedio del Golgi es este. Sí. Y después, esto lo tengo que corregir, después vienen las caras, las otras cisternas mediales, donde se modifica, se clasifica los materiales que ingresaron del retículo, y finalmente la cara de salida o cara trans, ¿verdad? Donde se producen una conexión, ¿verdad?, con el resto del citoplasma. ¿Sí? Ahí salen gránulos, salen vesículas, salen diferentes estructuras que se desprenden de estas cisternas con contenidos diversos. ¿Sí? Hay cubiertas que están lisas y cubiertas que están recubiertas. Si ustedes se acuerdan algo de los sistemas de transporte vesicular, nosotros habíamos dicho que la exocitosis podía ser ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Qué 2 tipos de exocitosis vimos que podía ocurrir? La de secreción consecutiva. Exacto. ¿Y la otra? Y la otra, De y secreción. la-
regulada. Ahí va. Bueno, justamente cuando la vesícula sale libre, ¿verdad? Va a ser una exocitosis de secreción ¿Consecutiva? consecutiva. Cuando la vesícula sale recubierta con una cantidad de proteínas, va a ser una exocitosis de secreción regulada. ¿Bien? O sea que el Golgi fabrica todas las vesículas que están destinadas a salir de la célula por cualquiera de los métodos, o también vesículas que van a quedarse dentro de la célula. Entonces vemos que recibe moléculas del retículo endoplasmático liso, que recibe moléculas del retículo endoplasmático rugoso, que las modifica a esas moléculas, las ordena, porque va separando, esto es proteína, esto es lípido, esto es glúcido, las va separando, las va clasificando, y después las empaqueta en vesículas. Esas vesículas tienen 3 destinos diferentes. Pueden ser vesículas secretoras, y están destinadas a que ese producto que se generó salga al exterior, sea secretado. Pueden ser vesículas de membrana, es decir, que en su interior contengan los componentes de la membrana celular. Entonces de repente vayan hasta la membrana a reparar a la membrana, a reponer fosfolípidos que se perdieron, a reponer proteínas que se dañaron, ¿sí? Entonces hay vesículas que generan las moléculas de membrana. Cuando el retículo forma fosfolípidos, ¿para qué es? Para recuperar fosfolípidos que se desgastaron o que dejaron de cumplir su función, ¿sí? Entonces reparan a la membrana con estos elementos. Y los otros son lisosomas. Cuando lo que encerraron dentro de la vesícula son enzimas hidrolíticas, y ahí me pongo firme con la química, hidrolíticas. ¿Qué quiere decir una enzima hidrolítica? ¿Qué rompe? Partículas de agua. Exacto, un rompe enlaces o puentes de hidrógeno, como los que establece el agua, ¿sí? Entonces justamente estos lisosomas tienen enzimas que degradan a las moléculas orgánicas que ingresan al organismo, ¿sí? O a la célula. Degradan, por ejemplo, a un organelo que está envejecido, que está hecho de moléculas. Entonces las enzimas hidrolíticas rompen sus puentes de hidrógeno, rompen sus enlaces y las transforman en moléculas más pequeñas que son recicladas y reutilizadas por la célula. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque después están los peroxisomas, que no se originan del aparato de Golgi, se originan del retículo endoplasmático liso, y adentro tienen otro tipo de enzimas que no son hidrolíticas, son oxidativas. Es decir, los procesos de degradación que van a provocar estas enzimas son diferentes químicamente a los que provocan los lisosomas, ¿sí? Los que provocan los lisosomas constituyen la digestión celular, ¿sí? Y los que provocan los peroxisomas constituyen los procesos de detoxificación celular. Bien, en algunas células en particular, el aparato de Golgi se modifica y forma estructuras especiales llenas de enzimas para penetrar a otra. Por ejemplo, es lo que pasa en los cromosomas, en los espermatozoides, que en la cabeza del espermatozoide tiene un aparato de Golgi modificado, que se llama acrosoma, lleno de enzimas, y una vez que se topa con el óvulo, o el ovocito mejor dicho, empieza a liberar enzimas y va perforando químicamente las cubiertas que protegen al ovocito para encontrarse con el óvulo que está dentro. Bueno, me voy de nuevo para arriba. A ver si seguimos con esto. Entonces tengo aquí el núcleo, las vesículas de transición, y después viene el aparato de Golgi. Si analizo el aparato de Golgi, tengo la cara cis, que es de entrada, los áculos o cisternas intermedias, que es donde se modifica, se clasifica, y después tengo la cara trans, que es donde una vez empaquetados, por sus extremos, salen vesículas. Acá las tengo marcadas con el número 5 y con el número 6. De todas las vesículas que acabamos de mencionar, ¿cuáles les parece a ustedes que representa el número 5 y cuáles representa el número 6? El número 5 es un lisosoma, ¿no? Un lisosoma. ¿Cómo se dan cuenta que es el lisosoma?
Por la formita de las rayitas. No, eso es un dibujito. Claro. Porque está saliendo de Porque ¿qué hace? ¿Hacia dónde va esa vesícula? hacia el fagosoma. Exacto, hacia algo que ingresó. Entonces quiere decir que va a modificar esto que ingresó. Está relacionado con algo que ingresó a la célula. ¿Sí? ¿Y cómo saben que esto es una vesícula de secreción? Porque sale. Porque Porque sale, está pulsando, claro. porque está expulsando, ¿verdad? Bueno, vamos a partir de la vesícula de secreción, es una sustancia que se fabricó en los ribosomas, pasó al retículo, se modificó, se trasladó y llegó al aparato de Golgi, donde se separó, se empaquetó y se dejó pronta para salir por alguno de los medios de citocitosis que vimos. ¿Sí? Ahora, si es un lisosoma, ahí la cosa cambia. ¿Sí? Porque es algo que va a actuar dentro de la célula. Y como bien dijo el compañero, va a actuar sobre un fagosoma. ¿Y qué es un fagosoma? ¿Cómo? ¿Qué es Es un una fagosoma? vesícula que cubre algo que entra, ¿no? Bien. ¿Y por qué fagosoma y no pinosoma? Porque puede haber sido un pinosoma. Porque es de una fagocitosis. ¿Y qué diferencia hay entre la fagocitosis y la pinocitosis? Porque la fagocitosis es porque es algo sólido. Exacto. Y la pinocitosis es una solución. Acá lo que entraron son sólidos. Todas esas pelotitas que entraron son sólidos. Se formó un fagosoma que entró por endocitosis, por fagocitosis, y los lisosomas se unen a ese fagosoma y forman un... ¿Cómo? ¿Qué forman en 10 la unión del lisosoma con el fagosoma? Un lisofagosoma. O un O sea, un fagolisosoma. fagolisosoma. Bien. ¿Y qué pasa en el siguiente paso? ¿Qué Ahí no ocurre? entendí bien. ¿Qué ocurre acá adentro? Cuando se une el lisosoma con el fagosoma, ¿qué ocurre acá adentro? Que vieron que las moléculas eran violetas y ahora empezaron a aparecer unas amarillas. ¿Qué le empezó a pasar ahí a lo que hay dentro del fagolisosoma? Que se unió con las enzimas que trae el lisosoma. Empezó a formar enlaces A ver, o a mezclarse. ¿se mezclaron? Sí, estoy de acuerdo, pero una enzima que provoca sobre una molécula orgánica que haya entrado en el fagolisosoma. Ah, la desarma, como quien dice. La degradación. ¿Se acuerdan qué tipo de reacción metabólica es? Si es de degradación. Es un catabolismo, ¿sí? Una reacción catabólica. Ah, sí, es Se verdad. destruyen las moléculas. Bueno, ahí se destruyen las moléculas y vieron que hay unos como unos rayitos de sol que salen hacia afuera, que están indicando que muchas moléculas son asimiladas por el citosol y se dirigen a distintos organelos, ¿no? ¿Y qué queda dentro de la vesícula después de la digestión de estas? Desechos. Queda, Desechos, cosas que no, y no ahí son la necesarias. vesícula, que antes era un fagolisosoma, pasa a llamarse vesícula fecal o también cuerpo residual, como muy bien pusieron algunos compañeros, que luego es Expulsado. expulsada por qué mecanismo expulsado. ¿Qué mecanismo vesicular, de transporte vesicular, es el que se está viendo en 7? Exocitosis. Exocitosis. Vieron que ahí estamos uniendo todo, membrana, el núcleo, el citoplasma, todo uno, porque Sí, esto yo me estoy acordando de cosas que hablamos. Por eso. exactamente, todos son cosas, son fenómenos, ¿verdad?, que ocurren dentro de las células y que forman parte de ese equilibrio que tiene que tener la célula para conservar la salud, ¿verdad? Y después el otro organelo que está mencionado aquí es la mitocondria, que está con el número 12. La vemos en dos situaciones a la mitocondria. En 12, como la estamos viendo acá. ¿Se está uniendo con quiénes? Por un lisosoma. Con los lisosomas. ¿Y qué hacen los lisosomas con una mitocondria? La degrada. La degradan. ¿Y por qué degradan una mitocondria si es nuestra central energética? Porque ya Porque dejó de funcionar.
Exacto, porque está envejecida, dejó de funcionar, está funcionando mal, entonces lo que funciona mal dentro de la célula se elimina, no, se recicla, ¿sí? Se degrada molecularmente y todas esas moléculas orgánicas son tomadas como materia prima para fabricar otras moléculas dentro de la célula, por ejemplo, proteínas, ¿sí? Pero acá tengo una relación entre lo que salió útil después de la digestión y la mitocondria sana. ¿Qué cosas útiles, producto de la digestión, toma la mitocondria sana? ¿Cómo? ¿Qué necesita la mitocondria para funcionar? ¿Nutrientes? ¿Cuál? Ah, no sé. La glucosa. Necesita Perdón. glucosa. La glucosa se obtiene de digerir glúcidos complejos que tienen las sustancias que ingresan, ¿sí? Entonces se obtiene glucosa y la glucosa es utilizada en la mitocondria junto con el oxígeno que se traslada a través de la membrana por un mecanismo de transporte pasivo de difusión simple que también llega a la mitocondria. La glucosa y el oxígeno generan dentro de la mitocondria, en los distintos espacios de la mitocondria, reacciones químicas que reciben en su conjunto el nombre de... ¿Cómo? ¿Cómo se le llama a las funciones que ocurren dentro de la mitocondria? En su conjunto. Todas esas reacciones químicas de óxido-reducción que se dan entre la glucosa y el oxígeno que llega. La respiración. Exactamente, la respiración. Entonces vieron que todos los organelos de una u otra manera se encuentran relacionados con el núcleo y con la membrana celular, ¿sí? En el primer caso, en el núcleo, vimos que ocurre la función de transcripción, luego la traducción en los ribosomas del retículo, luego el transporte a través de vesículas, después la clasificación y empaquetamiento, ¿verdad? Y modificación de las sustancias químicas producidas en el aparato de Golgi, y la exocitosis, que es la salida de esas sustancias producidas, la endocitosis, que es la entrada de partículas o de moléculas que necesitamos, ¿sí? Que puede ser por fagocitosis o por pinocitosis, depende si son en estado líquido o sólido, ¿sí? Luego la digestión en los fagolisosomas o en los pinolisosomas, el proceso de asimilación, que es quitarle a esa vesícula digestiva, ¿verdad?, lo útil y pasarlo al citosol para ser distribuido por el citoesqueleto a todos los organelos que lo precisen. La eliminación de desechos por el mecanismo de exocitosis a través de vesículas. La respiración celular y el proceso de destrucción de partes propias, ¿cómo se llama? Cata. ¿Cómo se llama? ¿Sabrá? Sí. No me acuerdo. Sé que es cata. Autofagia. ¿Sí? Ah, La autofagia es sí. cuando se comen partes a sí mismas envejecidas. Si fuera una destrucción, porque esto también se le puede dar, esta destrucción enzimática se puede provocar cuando se programa la muerte de una célula. Esa programación de la muerte de la célula recibe el nombre de apoptosis. Y la apoptosis es lograda por enzimas que hacen como degradar toda la célula. Ahí no hablo de una autofagia, hablo de una autolisis. ¿Sí? Cuando es una destrucción total de la célula, es una autolisis. Cuando es una destrucción de algún organelo envejecido o que esté funcionando mal, hablo de una autofagia. ¿De acuerdo? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Estamos en hora por las dudas. Bueno, y ahí terminamos. Eso es lo que había que redactar de todo ese proceso que se mostraba. ¿Y el título cuál es? Son todas reacciones químicas. ¿Cuál será el título? ¿Cómo le llamamos al conjunto de reacciones químicas la clase pasada en teórico? Lo dijeron en el chat, metabolismo celular. A ver, ¿lo dijeron en el chat? ¿Quién lo dijo? Muy bien, Romina, metabolismo celular. Justamente, el conjunto de las reacciones catabólicas y anabólicas que acabamos de ver es el metabolismo. El funcionamiento celular es el metabolismo celular. Muchos pusieron ese título y se lo tomé como bien. Les pedí que averiguaran cómo se le llamaba ese conjunto. Muchos lo averiguaron y lo pusieron. Y bueno,
ahí fue cuando el correcto en título quedó en funcionamiento celular o metabolismo celular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, la hagan, o la hacen por el chat o por la plataforma. Y la clase que La- viene, No, yo- acuérdense que tenemos el Kahoot. Sí, el Kahoot es de todo lo que vimos ahora, ¿no? O sea, Célula. todo lo que hemos dado. Todo célula, no entra salud ni nada de eso. Célula, todo lo que vimos de membrana, lo que vimos de organelos, de citoplasma, de núcleo, y esta síntesis que hicimos de metabolismo, ¿no? Bien, En gracias. realidad es la Transporte, función de los organelos. A ustedes les van a transporte y aparecer, eso también. ¿el qué? Transporte y eso también. Sí, a ustedes les van a aparecer en la pantalla, por ejemplo, la foto de un organelo y le va a poner 4 opciones, ustedes tienen que saber qué organelo es. De repente la función de un organelo y ustedes lo van a tener que identificar. El nivel de organización que corresponde a ese organelo y van a tener varias opciones y van a tener que marcar la correcta. ¿Sí? Todo va a girar en base a eso que vimos de el mosaico fluido, los sistemas de transporte, las partes del citoplasma, las partes del núcleo y sus funciones. Todo tiene que ver con eso. Traten de repasar bastante para así se ponen a prueba ustedes que todavía les queda por aprender. ¿Bien? Bien. Bien, profe. Bueno, pasen lindo fin de semana y nos vemos el martes. Gracias, igualmente nos vemos. Bueno, nos vemos. Gracias. Seguí disfrutando las nueces, profe. Ay, sí, me las voy a comer todas. Así no voy a pasar por la puerta después. Voy a volver de la pandemia súper gorda. Bueno, nos vemos, chicos.